En este video voy a explicarles la teoría de la renta permanente. Esta teoría es de Milton Friedman. La teoría está bien explicada en este paper, Teorías de Consumption Function, de Friedman del 57. La explicación que voy a hacerles no es explícita del paper, ¿sí? Tenemos el paper en la materia, pero si quisieran leerlo, quieren leer el título, lo pueden buscar o googlear, si no lo encuentran, lo dicen. Bueno, Friedman fue también premiado con el Nobel de Economía en el 76 por sus aportes a la teoría del consumo a partir de esta teoría. ¿Cuál es la idea central de la teoría de la renta permanente? Esta teoría sostiene, al igual que la teoría del ciclo vital, que los individuos buscamos suavizar nuestro consumo. Pero si recordamos un poco la teoría del ciclo vital, hacía énfasis en el ciclo de vida de la persona, ¿sí? Como en cierta etapa no tiene ingresos laborales, eh, luego tiene ingresos crecientes, llegan a un máximo, luego se jubila y no los percibe más, y bueno, cómo alterna el ingreso laboral con el endeudamiento y el ahorro para suavizar el consumo. Entonces hacía el énfasis en el ciclo de vida de la persona. En cambio, la teoría de la renta permanente pone el foco en los cambios en el ingreso. En cómo cambia el ingreso, si cambia de forma permanente, si cambia de forma transitoria, y a su vez cómo esos diferentes shocks en el ingreso afectan al consumo. Como conceptos clave de la teoría tenemos al ingreso permanente, que lo podemos definir como aquel ingreso que se corresponde con un flujo constante de consumo que el individuo puede mantener a lo largo de toda su vida. Y al concepto de ingreso transitorio, ¿sí? que entendemos el ingreso transitorio como desvíos del ingreso permanente, y suponemos que son aleatorios, ¿sí? Es decir, no están correlacionados con el ingreso permanente. Son como shocks al ingreso permanente, que no están correlacionados con el ingreso permanente. Bueno, vamos a hacer el supuesto, esta teoría en realidad hace el supuesto de que los individuos consumen una fracción C de su ingreso permanente, ¿sí? Es decir, si quisiéramos modelizar al consumo del periodo T, podemos decir que el consumo es una función del ingreso permanente y es una proporción de ese ingreso permanente. ¿Sí? Bueno, este supuesto que se hace aquí es un supuesto que se hace para poder relacionar de alguna forma o conciliar, digamos, de alguna forma la teoría del consumo keynesiana con la teoría de la renta permanente. Y bueno, luego veremos que según los diferentes supuestos que podamos hacer acerca de cómo son los shocks al ingreso, podremos tener diferentes funciones de consumo, ¿sí? Entonces vamos a ver dos posibles casos, ¿sí? Un caso, que lo llamo acá posible aplicación 1, ambos los pueden leer de Gregorio. Vamos a suponer que cuando la variación del ingreso, supongamos dos periodos, ¿no? Cuando la variación del ingreso persiste por dos periodos, vamos a considerarla como un cambio permanente del ingreso, ¿sí? Y solo vamos a suponer que solo una fracción tita del ingreso corriente se considera como permanente. ¿Sí? Es decir, si ocurre un shock y ese shock solo persiste por un periodo, entonces es solo transitorio. Ahora, si ese shock persiste por dos periodos, vamos a considerarlo como permanente, y ese shock, aunque sea permanente, no va a impactar de fondo en el ingreso corriente, sino que solo una fracción tita del ingreso corriente se va a ver afectada. Quiere decir que lo podemos modelizar como se presenta aquí en esta ecuación. Y espérenme que voy a ir a una nota de clase para que lo puedan entender mejor. Un segundo. Ahí está. Entonces, les decía, ¿sí? Supongamos que cuando varía el ingreso,
si persiste por 2 periodos, lo consideramos como un cambio permanente y solo, suponemos que solo una fracción θ del ingreso corriente se considera permanente. Entonces, eso podemos modelizar a partir de la siguiente función de ingreso permanente, ¿sí? Donde dijimos solo una fracción θ del ingreso en T se lo considera como ingreso permanente y hagamos el supuesto de que una fracción 1 menos θ del ingreso en T menos 1 se considera como ingreso permanente para el periodo T. Y hacemos este supuesto, donde θ está entre 0 y 1, suma valores entre 0 y 1. Entonces, si consideramos esta función de consumo que presentamos antes, sí que decía que el consumo es una proporción del ingreso permanente para ese periodo, y aplicamos esta forma de consumo a este supuesto sobre la función de ingreso permanente, vamos a tener que el consumo es igual a esta función. ¿Sí? Lo único que hacemos es multiplicar el ingreso permanente por esta fracción C. Entonces nos queda C por θ por ingreso corriente en T, más C por 1 menos θ por ingreso corriente en T menos 1. Y bueno, con esta expresión de consumo nosotros podríamos evaluar cuál sería el impacto en el consumo ante diferentes tipos de shocks en el ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, si suponemos un shock al ingreso que sea transitorio, ¿sí? Dijimos que transitorio es cuando suponemos que el ingreso impacta un periodo, y permanente suponemos que es cuando impactan 2 periodos. Entonces, calculamos cómo evaluamos el shock en el consumo ante un cambio en el ingreso a partir del concepto de la propensión marginal al consumo. Entonces, o en realidad, cómo cambia en el margen del consumo cuando hay un cambio en el ingreso. Entonces, si calculamos esta derivada, ¿sí? Suponiendo que el shock es transitorio, y calculamos a esta función de consumo, digamos, si definimos el shock transitorio como un shock que dura un solo periodo, solo debemos tener en cuenta el ingreso corriente en T, ¿sí? Solo esta partecita de la función. Entonces nos queda que el efecto es C por θ. Ahora bien, si consideramos un shock permanente al ingreso, vamos a considerar, recién definimos, digamos, un shock permanente como un shock que dura al menos 2 periodos. ¿Sí? Entonces deberíamos considerar toda la función de consumo. Si es un shock, por ejemplo, que se origina en T-1 y que es válido o rige, digamos, en T-1 y en T, en 2 periodos. Entonces consideramos toda la función de consumo y calculamos la derivada para toda esta función. ¿Sí? Entonces calculamos la derivada del consumo con respecto al ingreso, considerando toda la función porque es un shock permanente. Si calculamos eso, tenemos que decir, bueno, C por θ más C por 1 menos θ. Y si trabajamos un poquito algebraicamente con esto, se nos cancelan el C por θ con menos C por θ y nos queda que el efecto es igual a C. ¿Sí? Como θ está entre 0 y 1, nos damos cuenta que el efecto de shocks transitorios al ingreso es relativamente más pequeño que efectos de shocks permanentes. ¿Sí? Entonces fíjense que a partir de este sencillo ejemplo, de estos supuestos sobre la forma de los shocks y sobre la forma del ingreso permanente o cómo influye el ingreso corriente en el ingreso permanente, esta teoría lo que nos está diciendo es que los shocks al ingreso influyen en el consumo y que influyen de forma relativamente más fuerte cuando el ingreso es permanente en comparación con shocks transitorios. Ahora vayamos al otro ejemplo. Espérenme que cambio de pantalla. El otro caso de aplicación es, bueno, supongamos ahora que el individuo desea suavizar su consumo, no tiene activos en T, o sea, al iniciar el análisis no tiene activos, el horizonte de tiempo que consideramos es infinito y el ingreso es constante. Y supongamos que ocurre un shock positivo en el ingreso y ese shock con probabilidad P permanece siempre, el ingreso permanece siempre más alto y con probabilidad 1 menos P, luego del shock y del aumento del ingreso, el ingreso vuelve a su nivel inicial desde T más 1. Entonces vamos a ver qué ocurre con bajo esos supuestos. Vuelvo a cambiar de pantalla. Un segundo.
Ahí está. Entonces, bajo esos supuestos, ¿sí? El shock lo podemos modelizar así, digamos. Entonces, aumenta el ingreso en T, ese es el shock. Tenemos un ingreso I raya más grande que el I inicial. El cambio, bueno, ese shock, con probabilidad P, el ingreso permanece de forma permanente más alto en I raya, ¿sí? Y vamos a llamar al valor presente de ese ingreso más alto como B sub A, y con probabilidad 1 menos P, desde T más 1 el ingreso vuelve a su nivel inicial. Y vamos a llamar al valor presente de esa corriente de ingresos como B sub B larga. ¿Sí? Entonces, si calculamos el valor presente de los ingresos bajo ese shock, ¿sí? Vamos a tener que, recuerden que el concepto del valor presente de los ingresos es igual, no es otra cosa que la sumatoria desde t igual a 0 hasta infinito de la corriente esperada de ingresos descontada por 1 más la tasa de descuento, que es la tasa de interés elevada a la t. ¿Sí? O sea que toma el ingreso de cada periodo y lo lleva al momento presente. Entonces, si calculamos ese valor presente de los ingresos, eh, suponiendo que el ingreso permanece para siempre más elevado, digamos este valor presente de sub A, ¿sí? Vamos a tener que el ingreso de nuestra fórmula de valor presente siempre va a ser I raya, ¿sí? Siempre va a ser el ingreso más alto. Como ese I raya es constante, porque digamos, suponemos que el shock es tal que aumenta el ingreso y luego no vuelve a cambiar, entonces podemos sacar a este ingreso de la sumatoria, porque es una constante, ¿sí? Y esto ya hemos visto en un video previo que esta sumatoria es igual a 1 más R sobre R. Y entonces llegamos a esta fórmula de valor presente. Y si calculamos el valor presente, eh, suponiendo que el shock es tal que aumenta en el periodo T y luego el ingreso aumenta en el periodo T y luego desde T más 1 en adelante vuelve al nivel de ingreso inicial, vamos a tener que para el periodo T el ingreso es I raya, ¿sí? Y para los otros periodos de T, desde T más 1 o T igual a 1 hasta infinito, el ingreso va a ser igual al inicial. Y entonces podemos expresar el valor presente como esto, I raya más la sumatoria de T igual a 1 hasta infinito, de I sobre 1 más la tasa de descuento elevada a la T. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este I raya, bueno, queda igual. Este I, que es el I inicial, no cambia, suponemos que no cambia. Entonces podemos sacarlos de la sumatoria, como está acá, y esta expresión ya dijimos que, fíjense, acá antes, como la sumatoria es desde t igual a 0 hasta infinito, esta serie, digamos, es igual a 1 más r sobre r. Ahora, cuando calculamos la sumatoria desde t igual a 1 hasta infinito, esta serie es aproximadamente igual a 1 sobre r. Y eso los invito a verificar matemáticamente en algún libro de matemática o leerlo, pero créanme que es así. Entonces, en definitiva, nos queda que estos son los valores presentes, este con probabilidad P y este con probabilidad 1 menos P. Entonces, finalmente tenemos que, si consideramos la restricción presupuestaria intertemporal que habíamos visto antes, el valor presente del consumo suave, que acá estamos suponiendo que los individuos buscan suavizar el consumo, ¿sí? Entonces, el valor presente de este consumo suave que buscan alcanzar tiene que ser igual al valor presente de los ingresos, ¿sí? Donde ese valor presente entonces va a ser con probabilidad P el valor presente de ingreso siempre alto y con probabilidad 1 menos P el valor presente de el ingreso en un periodo alto y luego vuelvo al ingreso inicial. ¿Sí? Entonces trabajamos un poquito algebraicamente, sacamos este C raya que es constante afuera de la sumatoria, expresamos esta serie, ¿sí? Y trabajamos un poco algebraicamente, dejo que ustedes miren el álgebra que le puse paso por paso, de paso de hoja. ¿Sí? Entonces trabajan algebraicamente y van a llegar a esta expresión para la función de consumo. ¿Sí? Entonces, fíjense, un consumo suavizado, digamos, que depende del ingreso más alto, del ingreso inicial, depende de la probabilidad de que el shock sea permanente y de la tasa de interés, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora, ¿cómo podemos analizar si bien ya podemos identificar los determinantes en esta función, sí, cómo podemos analizar cómo pega el tema de que el shock sea permanente o transitorio, ¿sí? Como habíamos dicho en el ejemplo inicial. Para eso deberíamos calcular la propensión marginal a consumir, ¿sí? En el momento del shock. Y para eso lo que vamos a hacer es aproximar esa propensión marginal a consumir a partir de este cálculo, ¿sí? Ustedes saben que la propensión marginal a consumir es el cambio en el consumo ante cambios en el ingreso, y esos cambios en el ingreso deben ser marginales, ¿sí?
Entonces lo podemos aproximar a partir del siguiente cálculo, ¿sí? El consumo en T menos el consumo en T menos 1 sobre el ingreso en T menos el ingreso en T menos 1, ¿sí? Es decir, delta C sobre delta I. Es aproximadamente igual a la proporción marginal al consumir. Entonces, si ustedes hacen este cálculo para esta función de consumo, ¿sí? Y sabiendo que en el periodo T-1 el consumo es igual al ingreso, ¿sí? Eso por supuesto de este ejemplito que estamos viendo, entonces si ustedes toman esta función, ¿sí? Le restan el consumo, como dice acá la propensión marginal de consumir, el consumo, o lo que es lo mismo el ingreso inicial, y dividen la expresión por el ingreso en el periodo T, que es el ingreso más elevado, menos el ingreso inicial, ¿sí? Es decir, calculan la propensión marginal de consumir como está expresado aquí, y luego trabajan un poquito algebraicamente, como están acá hechos todos los pasos, y lo dejo que lo miren solo ustedes, pero está hecho el paso a paso, para llegar a esta fórmula para la propensión marginal de consumir, que es la que está en la PPT. Me paso al Power, esperen un poquito. ¿Sí? Que, bueno, simplemente lo que nos dice entonces esta propensión marginal de consumir es que la propensión marginal de consumir es creciente en la probabilidad de shocks permanentes. ¿Sí? Es decir, cuanto mayor sea P, en esta fórmula que era la probabilidad de que el shock aumente de forma permanente, mayor va a ser la propensión marginal a consumir, o mayor va a ser el efecto de los cambios en el ingreso en el consumo. ¿Sí? Así que al fin y al cabo llegamos a conclusiones muy similares, pero fíjense que entonces dependiendo de los supuestos que hagamos en el modelo, la función que obtengamos de consumo va a ser distinta. ¿Sí? Pero bueno, aquí tienen dos posibles aplicaciones. Bueno, ¿qué implica entonces la teoría de la renta permanente? Implica que el consumo es una función o es un agregado, digamos, que es planificado según el valor presente de los ingresos que tiene cada individuo y donde para esta teoría la expectativa sobre la renta, sobre cómo va a fluctuar la renta, importa. ¿Sí? Otra de las conclusiones importantes de esta teoría es que la propensión marginal a consumir no es siempre igual, como supone la teoría keynesiana, ¿sí? Esta teoría supone que si los cambios en el ingreso son anticipados, o sea, si los agentes prevén que el ingreso va a cambiar, ellos ya lo incluyen en el cálculo de su valor presente y por lo tanto eso no va a tener efectos en el consumo, ¿sí? Porque ya va a estar incorporado en el cálculo de el valor presente y por lo tanto de la renta permanente. Ahora, si los cambios en el ingreso son imprevistos, esos shocks sí van a tener efectos en el consumo y van a tener efectos más fuertes cuanto más permanente sea el shock en el ingreso. Y bueno, y esta teoría también predice que el consumo puede ser más volátil que el ingreso en ciertas circunstancias, digamos, esa es una de las aplicaciones, ¿sí? Dependiendo de lo que los shocks al ingreso indiquen acerca de la evolución futura de ellos mismos, o sea, de los ingresos, el consumo va a poder ser más volátil incluso que el ingreso, ¿sí? Cuestión que no podía ser explicada por la teoría keynesiana. Bien. Bueno, esta teoría nos permite explicar algunas regularidades empíricas, ¿sí? Una de ellas es que la propensión media a consumir es más alta en los grupos de ingresos más bajos por diferencias de rentas transitorias, ¿sí? Es decir, si uno se pone a pensar, el promedio, bueno, en el grupo de población que tiene ingresos más bajos, es esperable que el promedio de ingresos transitorios sea negativo, es decir, si tienen shocks al ingreso, el promedio de shocks, de los shocks debe ser negativo, o sea, shocks negativos a la renta. Entonces, según esta teoría, también sabemos que cuando son shocks transitorios, esos shocks transitorios al ingreso afectan al consumo, pero no lo afectan tanto. ¿Sí? Digamos, el consumo no varía en una magnitud equivalente al ingreso, sino que varía en menor proporción. Por lo tanto, la propensión media a consumir es más alta. ¿Sí? Recuerden que la propensión media a consumir es consumo sobre ingreso. También esta teoría permite explicar las diferencias de la propensión media a consumir según las fases del ciclo económico. ¿Sí? Es decir, si estamos en fases alcistas del ciclo económico, es esperable que el promedio de las rentas transitorias sea positivo. ¿Sí? Es decir, los shocks a la renta son positivos en fases de expansión. ¿Sí? Y sabemos, según esta teoría, que si esos shocks al ingreso expansivos son transitorios, afectan el consumo, pero no lo afectan en una fuerte magnitud. Por lo tanto, la propensión media a consumir es relativamente más baja en fases alcistas del ciclo en comparación con fases de recesión. Y esa es una evidencia empírica que permite explicar esta teoría. Y esta teoría también permite explicar, por ejemplo,
los booms de consumo que hay luego de estabilizaciones o periodos de reformas económicas exitosas. ¿Sí? Es decir, ahí si ustedes leen de Gregorio, él cuenta cómo en ciertos países se aplicaron programas de estabilización que permitieron aumentos en el ingreso, pero en los periodos posteriores a la estabilización se observa que el consumo aumentó incluso más que el ingreso. ¿Sí? Así que esta teoría nos permite explicar ese tipo de regularidad empírica. Bien, bueno, en otro video les grabo el modelo de Hall entonces.